Muy bien, vamos a seguir viendo, estuvimos analizando algunos puntos de la función de la iglesia y dentro de la función de la iglesia, eh, el doctor Pablo Deiros nos habla en uno de los capítulos que se llama el capítulo Una comunidad dinámica, la iglesia como una comunidad dinámica. Y él va a reconocer que el calificativo dinámico implica algo que tiene movimiento y que está sujeto a cambios. El término se usa de muchas maneras, pero generalmente se refiere a las relaciones cambiantes dentro de un sistema social o relacional, con énfasis en su fuerza y capacidad de cambio. El carácter dinámico de la iglesia se ve en las múltiples figuras que el Nuevo Testamento utiliza para describir a la iglesia. Paul Minear encontró 96 imágenes diferentes o cuadros descriptivos usados para describir a la iglesia en el Nuevo Testamento. Estas imágenes ricas expresan lo que la iglesia es y sirven también para mostrar lo que la iglesia debe llegar a ser. Como indica Minear, en cada generación el uso y reuso de las imágenes bíblicas ha sido una manera por la cual la iglesia ha procurado aprender lo que la iglesia realmente es, de modo que pudiera llegar a ser lo que ella en ese momento no es. Estas imágenes son metáforas de la iglesia en misión. Casi todas las imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento no son fotografías estáticas, sino más bien cuadros en movimiento, videos dinámicos de la iglesia expresando su testimonio al mundo. Virtualmente todas las imágenes bíblicas de la iglesia sugieren una relación de amor esencial y viviente entre Jesús y la iglesia. Esto subraya el papel clave que juega la iglesia en el plan de Dios. Hay básicamente cuatro modelos de dinámicas de la iglesia, cuatro modelos dinámicos de la iglesia, y cada uno de ellos tiene representativo diferentes imágenes de la iglesia. Por eso es muy interesante esta manera de ver a la iglesia, en donde la podamos ver nosotros a través de las imágenes que ofrece el Nuevo Testamento, para ver que justamente la iglesia está en movimiento y que siempre está cambiando y siempre necesitamos ver esas imágenes para que nos hagan ver cuál es el valor de la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, cómo llegar a ser lo que todavía no somos como iglesia. Entonces estas imágenes nos brindan eso. Y vamos a estar viendo entonces algunas de estas imágenes en diferentes modelos. El primer modelo que vamos a estar tocando es lo que el autor va a definir como el modelo orgánico. Modelo orgánico. Se entiende más convenientemente y adecuadamente a la iglesia cuando se concibe más como un organismo que como una organización. En este sentido, podemos hablar de la ecología de la comunidad cristiana. Ecología, de donde viene nuestro, en griego sería oikología, la casa, el discurso de la casa. La ecología significa la manera en que las cosas vivientes interactúan entre sí y con su medio ambiente. Se ha definido la ecología como el estudio de las interrelaciones entre los organismos que viven en un ambiente particular, de sus adaptaciones mutuas con el ambiente. Así pues, la ecología es el estudio de la red de interrelaciones entre organismos, de las relaciones entre los miembros de una especie con los de otra especie y con otros aspectos del medio ambiente. En el caso de las relaciones humanas, cuando hablamos de ecología, se trata de las relaciones entre el ser humano y su ambiente. Pero el calificativo sirve también para describir la manera en que una comunidad humana se organiza para funcionar y cumplir sus objetivos. En el caso de la comunidad de fe, de la iglesia, el vocablo nos ayuda a comprender a la iglesia como un nivel de organización social que resulta de ciertos objetivos elevados y se expresa en la cooperación mutua de sus integrantes para alcanzarlo. Es decir, hay imágenes que se van a responder a un modelo orgánico. Y este modelo orgánico es hablar de un organismo. La imagen que va a responder es la imagen de un organismo. Y este organismo, lo que vamos a denominarlo, lo que vamos a estar estableciéndolo, es como si habláramos de la ecología de la iglesia. Es decir, de los rasgos en donde la iglesia puede alcanzar sus fines
a través de la cooperación de sus miembros. Y hay imágenes que nos van a mostrar esta ecología de la iglesia. Una de estas imágenes que nos muestran esta ecología de la iglesia es la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es una imagen ecológica y es una imagen que nos muestra la iglesia no como organización, sino como un organismo. En razón de que es abarcadora, esta es la imagen de la iglesia más frecuentemente usada en el Nuevo Testamento. De hecho, es la manera preferida de Pablo para referirse a la iglesia. En Romanos 12.1, en Primera de Corintios 12, en Efesios 1.22 y 23, en Efesios 5.23, en Colosenses 1.18, habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta figura es la figura ecológica más completa y sugestiva que se encuentra en la Biblia. La figura representa algunos elementos. Representa autoridad, la figura, representa unidad, diversidad, universalidad y mutualidad. Hay 5 elementos que representa esta figura. Nos representa la figura de autoridad, la figura de unidad, la figura de diversidad y la figura de universalidad y de mutualidad. Cuando hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, nos encontramos con estos 5 elementos que pueden hacer referencia. Estos rasgos característicos, estos rasgos caracterizan las relaciones entre los miembros del cuerpo y la cabeza y de los miembros entre sí. El primero, la autoridad. La autoridad en la iglesia reside en Cristo mismo, quien es la cabeza del cuerpo, según Colosenses 1:18. ¿Alguien lo puede leer? ¿Tienen Biblia ahí a mano como para que charlemos un poquito juntos? Este concepto de autoridad dentro del cuerpo de Cristo lo encontramos en Cristo como la cabeza, según Colosenses 1:18. ¿Alguien lo puede leer? ¿Puede repetir Colosenses? 1:18. Bien dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, Él es el rasgo de mayor autoridad. Cuando hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, decimos que el cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Mientras que los creyentes son los miembros o partes individuales. El segundo concepto del cuerpo en el cuerpo de Cristo que encontramos es el de la unidad. Y la unidad de la iglesia tiene que ser como la unidad del cuerpo. Es decir, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, 12 y 13. 1 Corintios 12, 12 y 13. ¿Alguien lo puede leer? Perdón, Bueno, Primera dice, Corintios. 12, 12 y 13. 2, yo busqué 12. 12, 12, 12. Ah, 12, 12, 12 y eh, 13. bien dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque Muy bien. por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien. Eso es fundamental. Cuando hablamos de la unidad de la iglesia, hablamos que la unidad de la iglesia tiene que ser como la unidad de un cuerpo. Hay muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Esto es para pensarlo, sobre todo para cuando nos reunimos como iglesia de la ciudad o lugar en donde nos encontramos y decimos que somos el cuerpo de Cristo, estamos diciendo que somos una iglesia. Por más que tengamos alguna orientación, estamos diciendo que somos una iglesia. El tercer elemento que tenemos es el de la diversidad de la iglesia.
La diversidad de la iglesia se pone de manifiesto en la variedad de dones y ministerios que el Señor ha repartido en su cuerpo y que se complementan en el logro de la misión. La diversidad de dones y ministerios que el Señor ha puesto en su cuerpo y que se complementan en el logro de la misión. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12, 4 al 6. ¿Alguien lo puede leer? Sí. 12 del 4 al 6. Sí. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Hasta Muy ahí? bien. Sí, sí, hasta ahí. Muy bien. Los dones son parte del cuerpo de Cristo y nos muestran la diversidad del cuerpo de Cristo e implementarlos en la misión es lo que tenemos que hacer. Cuarto, la universalidad de la iglesia se ve en el hecho de que el cuerpo es tanto la iglesia universal como las congregaciones individuales. Esto lo podemos encontrar en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. La universalidad de la iglesia se ve no solamente en que el cuerpo es la iglesia universal, sino también las congregaciones individuales. ¿Alguien puede leer Efesios 1, 22 y 23? Bien, esta versión era Dios habla hoy, diríamos. Bueno, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. muy bien. Muy bien, esa referencia a la iglesia es a la iglesia universal, es decir, a todo lo de todos los tiempos, pero también a cada congregación pequeña o grande, que se reúne como iglesia local, también estamos hablando de la universalidad de Cristo. Y el último punto que vemos como referencia a la ecología del cuerpo es la de mutualidad. La mutualidad de la iglesia está expresada en la capacidad que los diversos miembros del cuerpo tienen para compartir todo y cuidarse los unos a los otros, es decir, los miembros del cuerpo tienen ciertas obligaciones los unos para con los otros. Y ahí no vamos a leer el pasaje porque el pasaje es largo, es de 1 Corintios 11, 17 al 29, en donde se señala de cómo compartían la cena del Señor y cómo cuando se compartía la cena del Señor, muchas veces este proceso de mutualidad como cuerpo de Cristo, en donde compartimos todos, a veces no se practicaba mucho. Y aún en la cena del Señor, algunos comían antes, otros se emborrachaban, otros hacían otras cosas y no había esa mutualidad entre los miembros. Por eso es interesante tenerlo en cuenta, la mutualidad y corresponderse unos a otros. Estos 5 elementos son parte del concepto del cuerpo de Cristo, de esta metáfora. En Efesios 4, del 4 al 16, Pablo destaca el carácter de la iglesia como un organismo integrado por miembros llenos de vitalidad, cuya cabeza es Cristo y que tienen el Espíritu Santo, a la gente que articula esa unidad viviente. La figura en este pasaje surge de la enseñanza que Pablo da sobre la divina provisión hecha para la edificación de todos los creyentes por medio de los dones que el Señor ascendido ha dado en la iglesia. Esto es indicación de que el cuerpo es uno e indivisible. Esta unidad no es creación humana, como tampoco puede ser destruida por los seres humanos. La exhortación es que la guardemos en sus manifestaciones mediante un trato amoroso y humilde con nuestros hermanos. Además, hay una norma de perfección en el pasaje de Efesios capítulo 4. La norma es que todos lleguemos a la plena estatura de Cristo, que a su vez funciona como meta para el desarrollo y crecimiento del cuerpo de Cristo.
¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el crecimiento? Justamente llegar a la plena estatura de Cristo. Por otro lado, para este desarrollo es necesario que cada ligamento, o sea, cada miembro, asuma el deber de suplir algo para el bien de la totalidad del cuerpo, según el don que el Señor haya concedido a cada uno. El que no contribuye al crecimiento y al bienestar del cuerpo mediante la administración del don que ha recibido, perjudica a todo el organismo. Si nosotros nos damos cuenta que estamos creciendo en un cuerpo, ejercer mi don y el ministerio y el lugar en donde el Señor me llamó es fundamental, porque no ejercerlo va a complicar a todo el organismo, a todo el organismo. Así como cuando hay un elemento, un miembro en el cuerpo que no funciona bien, así de la misma manera cuando no se ejerce, cuando no se funciona, y más cuando no se funcionan los dones dentro del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos que todos estemos funcionando y trabajando en él. Esta figura enfatiza la necesidad de un crecimiento armonioso en la medida que cada miembro atiende fielmente a su función particular en relación con la cabeza y los demás miembros. Como el cuerpo de Cristo, la iglesia es la extensión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. La iglesia debe hacer la obra de Cristo y el lugar de Cristo. La iglesia es un cuerpo viviente en el que Cristo es la cabeza y los creyentes son miembros uno de los otros. En el Nuevo Testamento, el crecimiento cristiano es entendido no primeramente como el cultivo del alma individual. No estamos buscando almas individuales cuando hablamos de crecer, sino como el crecimiento en salud y madurez de todo el cuerpo. No es solamente que crece uno solo, sino que tenemos que crecer todos, y todos tenemos que ir alcanzando un nivel de salud y de madurez. Por eso no es que estamos esperando a ver quién llega a ser más maduro que otro, sino que buscamos que todos seamos cada vez más maduros y más saludables, porque somos el cuerpo de Cristo. Si todos somos más maduros, todos vamos a tener mayor salud y mayor madurez en el cuerpo. En este sentido, a veces el énfasis cae sobre la cabeza, otras veces el énfasis cae sobre los miembros y aún otras veces el énfasis cae sobre el cuerpo como un todo. Además, la iglesia como cuerpo de Cristo es el organismo viviente en el que se manifiesta el Espíritu de Cristo. En este sentido, la iglesia es el órgano por medio del cual Cristo continúa estando presente en el mundo, interviniendo de manera redentora en la historia. Esto no significa que la iglesia sea humana, divina, en el sentido en que Cristo es totalmente humano y totalmente divino. No es necesario que lo sea porque el misterio de la encarnación ya está cumplido en Cristo. Pero sí es cierto que la autoridad y el poder que operó en Cristo le ha sido dada a la iglesia para que en el nombre de Jesús haga obras similares a las de él y, como dice Juan 14:12, aún obras mayores. De manera que este concepto de cuerpo de Cristo también nos enseña que somos la extensión de la obra de Dios. Y si bien no estamos justamente, no cumplimos todo ese rol de encarnación, sí podemos declararnos como los que continuamos la obra de Cristo aquí en la tierra. Esta es la primera metáfora de el modelo orgánico. La segunda metáfora la encontramos, y pueden buscar en su Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y esta segunda metáfora habla de la iglesia como un campo de cultivo. La iglesia como campo de cultivo o como labranza de Dios. En 1 Corintios 3, del 6 al 9, Pablo describe la vida de la iglesia en estos términos. Él dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, o son la labranza de Dios, son el edificio de Dios. La idea principal detrás de esta imagen, detrás de estas palabras del apóstol,
es la de una parcela de tierra cultivada, un huerto o campo de labranza, de donde el labrador divino espera sacar fruto para su provecho y gloria. La idea ya se encuentra en el Antiguo Testamento con referencias a Israel, con referencias a la viña de Dios, en Isaías 5, 1 al 7, y en las enseñanzas parabólicas de Jesús en Mateo 21, 33 al 41. Pero esto es interesante. La segunda imagen como modelo orgánico es que somos cultivo de Dios, somos labranza de Dios. Dios nos quiere labrar para sacar de nosotros frutos de ahí. Y ahí a veces nosotros hacemos más énfasis en el que viene a sembrar el cultivo o en el que viene a regar el cultivo. Y Pablo va a decir, nosotros somos colaboradores, venimos, sembramos, vamos a ser respondidos por nuestra labor, pero lo que importa ahí es que el Señor dé el crecimiento y haya fruto, que el fruto que el Señor espera se produzca en nuestra vida. Por eso esta imagen es muy, muy interesante, muy linda, para reconocer soy un campo de cultivo del Señor. El Señor me está cultivando y espera frutos de mi vida. Así ve el Señor en la iglesia. Esa es la segunda metáfora, la segunda imagen en este modelo orgánico. La tercera imagen que nos va a mostrar es la iglesia como la nueva creación. La iglesia como la nueva creación. Son bien conocidas las palabras de Pablo en 2 de Corintios 5:17, donde dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Esto que es cierto de cada creyente individual, también lo es respecto del conjunto de creyentes que es la iglesia. La comunidad de fe está compuesta de personas nuevas. En realidad, este versículo se interpreta mejor desde una perspectiva corporativa que individual. La nueva creación a que se hace referencia no tiene tanto que ver con el individuo como con la iglesia. Como indica Pablo en Efesios 2, 14 y 15, Cristo llevó a cabo su obra redentora y reconciliadora para crear en sí mismo una nueva humanidad. Estos nuevos seres humanos están comprometidos a ser portadores de la luz, según Efesios 5, 7 al 9, y lo hacen desde un compromiso colectivo en la comunión de todos los santos. Es muy interesante que este hecho de ser nueva criatura no es algo aislado de cada creyente, sino este concepto de nueva creación es de toda la iglesia. Todos estamos representando a una nueva humanidad en Cristo, una nueva forma de ser hombre en Cristo Jesús. En Gálatas 6:15, Pablo hace referencia otra vez a esta nueva creación. Y el contexto muestra la manera maravillosa en que Dios ha obrado de modo de superar la alienación entre judíos y gentiles en nuestra nueva creación, que es la iglesia. De este modo, la comunidad cristiana primitiva percibía con claridad el carácter de su propia vida común como una nueva realidad surgida de la mano creadora de Dios a través de Cristo. Como indica Juan Drever, el verdadero carácter de Cristo se comunica con claridad únicamente cuando la Iglesia hace visible en el mundo la alternativa mesiánica de una nueva creación. Es decir, esta imagen nos vuelve a recordar, somos un cuerpo que representa una nueva humanidad. Somos una nueva creación corporativamente como iglesia en Cristo Jesús. Ya no hay más distinción ni barreras sociales. No hay barreras sociales ni de esclavos ni de libres. No hay barreras culturales como gentiles y judíos. No las hay. Ahora hay una nueva humanidad y eso es lo importante. Hay una nueva creación que tenemos en Cristo Jesús. Otra de las imágenes es la iglesia como pámpano en la vid. Nadie mejor que Jesús enseñó esta rica imagen de la iglesia en Juan 15 del 1 al 16. Según él, la relación entre él y su iglesia y las relaciones entre los integrantes de la misma está definida por una ligazón estrecha. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Esta figura de la vid y de las ramas viene del Antiguo Testamento, donde se refiere a la nación de Israel. La imagen subraya la vitalidad e íntima unión de los pámpanos o ramas
del nuevo organismo que se constituye por Cristo unido con su iglesia. La finalidad del uso de esta figura estriba en el fruto que Dios desea ver en la vida de los suyos, es decir, su semejanza a Él. Como indica Ernesto Trenchard, ahora el Señor se manifiesta y Él llevará abundantemente el fruto que Dios requiere, pero en su gracia y su amor asocia consigo a los sarmientos para que juntamente sean la vid verdadera, que lleva fruto para Dios. Vemos la misma unión orgánica de todas las partes en un todo que se aprecia en el cuerpo. Acá también hay otra relación orgánica, ¿no? La vid y los pámpanos, y la unión de Cristo con su iglesia, y de cómo daremos frutos si nos dejamos moldear por Cristo y cómo seremos más semejantes a Él y ahí daremos más frutos. Esta unión nos va a llevar a dar más frutos cuando entendemos esta imagen. Preciosa imagen de la unión entre Cristo y la iglesia. Y la última imagen de este modelo orgánico, de este modelo ecológico, es la imagen de la iglesia como un rebaño. Esta es una de las imágenes ecológicas más tiernas de todas las que se encuentran en el Nuevo Testamento. Esta calidez se percibe en la manera en que Jesús mismo construyó esta imagen. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Con una visión extraordinaria, Jesús extendió el alcance de esta imagen a todos los tiempos, al punto que la misma nos incluye también a nosotros hoy. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En el último pasaje citado, nótese la diferencia entre un redil que encierra las ovejas mediante un cerco y un rebaño, que es un conjunto de ovejas que sigue al pastor. Esto significa que en la iglesia no estamos sujetos por la fuerza de la ley, la voluntad férrea de algún líder o el compromiso institucional, sino que en ella seguimos al Señor por el amor que le tenemos. La palabra rebaño encierra una nota de ternura y sugiere ideas tales como protección, guía, cuidado y buenos pastos que se reciben todos de la mano del pastor. La figura del rebaño es bien conocida en el Antiguo Testamento y se aplica a Israel como pueblo de Dios. Jesús utilizó esta figura para referirse a sus seguidores. Él se definió a sí mismo como el pastor de este rebaño cuando dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Son de destacar los conceptos sugeridos por esta figura: protección, guía, cuidado, nutrición. Los apóstoles emplean estas figuras con referencia a los pastores de los rebaños locales y sus especiales responsabilidades de pastoreo bajo la dirección del príncipe de los pastores. Muy interesante esta imagen también orgánica del rebaño. Seguimos al Señor no porque nos coarten, sino porque le amamos y escuchamos su voz. Y además, cuando le seguimos a Él, también nos damos cuenta que hay otros líderes que pueden cumplir esta función de ser pastores del rebaño, siguiendo el modelo y siguiendo la presencia del príncipe de los pastores, al cual rendiremos cuentas algún día. Estas son las primeras imágenes del modelo orgánico. Son las primeras imágenes que hemos estado viendo del modelo orgánico. Me gustaría continuar, pero quería saber si hay alguna pregunta. ¿Qué les parece lo que estamos viendo? Las diferentes imágenes de la iglesia. ¿Cómo lo están viendo a esto? Para mí está muy interesante cada una de las imágenes, ¿no? Y que está avalada por, como se habla, ¿no? Como todo cristiano, mientras está avalada por la palabra, ¿no? Que Claro. es, eso es lo justo, pero qué bueno es que una iglesia llegue a cumplir todos esos requisitos, ¿no? Porque Bien. muchas veces se trata de llegar, digamos, se quiere hacer, pero por diferentes motivos a veces, vos imagina que sea 5 imágenes, llegamos a 3, llegamos a 4, o estamos en las 5 y de repente se cae una. Muy bien. Lo bueno es que esas imágenes puedan ser usadas y aún vueltas a ver
para volver a sacar el significado que nos dan y para poder compartirlas en la congregación y decir, porque esa imagen representa lo que somos o lo que tenemos que llegar a ser. Por eso está bueno que de manera dinámica las podamos ver y que nos sigan hablando hoy. Muy bien, vamos a seguir adelante con algunas imágenes más. El otro elemento, nosotros vimos recién el modelo orgánico, ahora vamos a ver el modelo estructural. Hay imágenes que pintan a la iglesia como una estructura determinada, es decir, subrayan a la relación subyacente y relativamente estable entre elementos, o partes o pautas en un todo unificado y organizado. Cuando en el Nuevo Testamento buscamos estos cuadros estructurales que describen a la iglesia, nos encontramos con 4 figuras o imágenes características. Hay 4 imágenes que nos van a hablar de un modelo estructural, es decir, de algo estable o de elementos estables dentro de la iglesia. La primera imagen que nos muestran un elemento estructural como algo estable es la iglesia como un edificio de Dios. En 1 Corintios 3:9 nos habla de eso. Pablo habla de la iglesia como si fuese un edificio. En efecto, dice él, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el edificio de Dios. En el contexto de este versículo, el apóstol pasa de una metáfora agrícola a una arquitectónica. En ambas imágenes queda claro el concepto de que la iglesia es un equipo de trabajo organizado con una misión específica que cumplir. En la figura del edificio, el fundamento es uno solo, Jesucristo, mientras que los materiales con los que sobreedifica son muchos, variados y diferentes. Esta imagen nos indica que la iglesia es el conjunto variado y armónico de una gran construcción con muchas salas y dependencias, pero construido sobre un mismo fundamento y con una terminación única. En Efesios 2, 19 al 22, Pablo declara que todos los creyentes, sean judíos o gentiles, tienen entrada al Padre por el Hijo y en el poder del Espíritu para formar una nueva familia, la familia de Dios. En este punto la metáfora sufre una modificación y la imagen de la familia se transforma en la imagen de un edificio del que los apóstoles y profetas, antiguos y actuales, son el fundamento. Toda esta estructura a su vez tiene su piedra angular en Cristo Jesús. El Señor no es solo el fundamento, sino también el armazón de este edificio espiritual. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La figura llama la atención sobre la solidez de los cimientos, la firmeza tectónica de los muros y la elevación del conjunto conforme a un proyecto bien trazado. El edificador de este edificio es Cristo mismo. Él afirmó, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Muy interesante esta idea de edificio de Dios y de Cristo como fundamento, pero también como piedra angular y armazón de todo el edificio, y aún como aquel arquitecto que va trazando cómo se tiene que realizar este edificio. Esa es la primera imagen estructural. La segunda imagen es la iglesia como templo espiritual. La iglesia como un templo espiritual. Esta figura está relacionada estrechamente con la anterior, la de la iglesia como un edificio. La manera en que Pablo introduce la imagen es testimonio de ello. Según el apóstol, la iglesia es el lugar donde Dios mora. De allí la gravedad del intento de destruirlo, pues quien lo pretende sufrirá las consecuencias. El templo de Dios, la iglesia, es sagrado. Aparentemente encontramos un anticipo de esta figura en las propias palabras de Jesús en Juan 2, 18 al 21. Jesús desafía a los líderes judíos diciéndole, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Inmediatamente Juan interpreta las palabras de Jesús y aclara que el templo al que se refería era su propio cuerpo. Por cierto, que el templo en cuestión aquí no era el edificio dedicado al culto en Jerusalén, según malinterpretaron los judíos. Tardaron 46 años en construir el templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Más bien, el santuario que se había de levantar en 3 días era, en primer término, el cuerpo del Cristo resucitado.
Sin embargo, como indica Ernesto Trenchat, en vista de las revelaciones posteriores que fueron dadas a Pablo, podremos comprender que la frase encerraba un doble sentido y que el templo de su cuerpo se refiere también a su cuerpo místico, o sea, el conjunto de todos los fieles en Cristo, donde la gloria del Señor había de manifestarse